El campo de batalla ardía bajo el sol. Josué, líder de Israel, avanzaba con sus guerreros contra los amorreos, una coalición de reyes que se había levantado para destruirlos. El eco de las espadas y los gritos de guerra resonaban en los valles de Canaán. La victoria parecía asegurada, pero el tiempo jugaba en contra. El día se inclinaba hacia la tarde y la oscuridad amenazaba con cubrir la batalla. Si caía la noche, los enemigos tendrían oportunidad de escapar y reorganizarse, y la victoria quedaría incompleta. Fue entonces cuando Josué, en un acto desesperado y audaz, levantó la voz hacia el cielo y pronunció palabras que retumbarían en la historia. Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo. La luna se paró. El día se alargó más allá de lo natural. Las sombras no avanzaban, el cielo quedó suspendido en un instante eterno. Los guerreros, atónitos, seguían luchando bajo un sol inmóvil que no descendía hacia el horizonte. Nadie podía creer lo que veían. El universo, que siempre había obedecido las leyes del tiempo y del movimiento, había sido detenido por una orden pronunciada en medio de la guerra. El relato dice que nunca antes ni después hubo un día como ese, cuando lo invisible escuchó la voz de un hombre y la creación entera obedeció. Imagina la escena, el sol quieto sobre las montañas, el calor inmóvil, la luz clavada sobre los campos de batalla. Hombres sudorosos, cubiertos de sangre y polvo, luchando sin que el día avanzara. Animales confundidos, aves que no regresaban a sus nidos porque la noche nunca llegaba. Todo detenido, todo expectante, como si el universo estuviera conteniendo la respiración. El texto bíblico dice que Dios peleó por Israel aquel día, enviando además enormes piedras de granizo desde el cielo que cayeron sobre los enemigos y mataron a más hombres de los que la espada había derribado. Era una batalla cósmica, no solo de ejércitos humanos, sino de fuerzas sobrenaturales que intervenían directamente en la historia. Con el tiempo, este relato se convirtió en uno de los más desconcertantes de toda la Biblia. Porque no habla de un milagro interno, no describe un sueño o una visión. Habla de un evento cósmico, el sol y la luna deteniéndose en el cielo. Algo que, desde nuestra perspectiva científica, sería imposible sin desatar el caos en todo el universo. Si la Tierra dejara de girar, los océanos arrasarían continentes, los vientos destruirían ciudades, el planeta entero quedaría en ruinas. Y sin embargo, los antiguos escribieron que el sol se detuvo, y los hombres sobrevivieron para contarlo. Lo inquietante es que no solo la Biblia habla de un día en que el sol no avanzó. En antiguas crónicas de China se menciona una larga jornada en la que el sol no descendió. En manuscritos mayas, hay leyendas sobre un sol que permaneció inmóvil en el cielo. En registros de los incas, se cuenta un día interminable que los ancestros nunca olvidaron. ¿Cómo explicar que pueblos separados por océanos tengan recuerdos de un fenómeno similar? ¿Acaso fue el mismo evento, visto desde distintos rincones del planeta? Algunos científicos modernos han intentado explicarlo. Dicen que quizás se trató de un eclipse prolongado, un fenómeno atmosférico, una refracción de la luz que dio la impresión de que el sol estaba detenido. Otros, más atrevidos, sugieren que lo que se alteró no fue el sol, sino la percepción del tiempo mismo. Que tal vez el milagro no ocurrió en el cosmos, sino en la dimensión temporal, en el flujo del tiempo que rodea a los hombres. En otras palabras, que el universo no cambió, sino que los hombres fueron transportados a un bucle en el que el día se extendió artificialmente. Los conspiracionistas van más allá. Algunos dicen que lo que Josué presenció fue la intervención de una inteligencia desconocida, capaz de manipular los cielos. Que los grandes bloques de granizo no fueron simples piedras, sino armas lanzadas desde lo alto. Que el sol detenido no fue un milagro poético, sino un ajuste de la realidad provocado por una fuerza externa. En esa lectura, Josué fue testigo de un acto tecnológico incomprensible, interpretado con las palabras de su tiempo como un milagro del cielo. Pero lo que nadie puede negar es la potencia del relato. Porque se atreve a decir lo imposible, que el universo obedeció la voz de un hombre. Y ese hombre no era un rey poderoso con ejércitos infinitos, era un líder que confiaba en que lo eterno lo escuchaba. Ese día no fue común. Fue un día en el que la historia y el cosmos se alinearon para dejar testimonio de que lo invisible puede suspender lo visible. El recuerdo de ese día siguió ardiendo en la memoria de Israel. Los ancianos lo contaban como el momento en que Dios detuvo los cielos por su pueblo. Los enemigos lo recordaban con temor, como el día en que ni siquiera el sol se movió contra Josué. Y los sabios lo discutieron por siglos, preguntándose si fue un milagro literal o un signo cósmico con significados ocultos. Pero lo cierto es que la historia quedó escrita. Hubo un día en que el sol no avanzó,
y la batalla se convirtió en victoria eterna. El eco de aquel día recorrió generaciones. Los ancianos lo relataban a los niños como el momento en que el universo obedeció a un hombre. Los poetas lo cantaban en salmos, y los enemigos lo murmuraban con miedo, porque habían sido testigos de que ni el sol ni la luna se movieron hasta que Israel terminó la batalla. La memoria quedó grabada no como una leyenda local, sino como un evento que trascendía fronteras. Y lo más perturbador es que en otras partes del mundo, pueblos lejanos narraban recuerdos similares, días en los que el sol no avanzó, o noches prolongadas que parecían no terminar jamás. En China, antiguos anales mencionan un día que duró el doble de lo normal, en tiempos que coinciden con la era de Josué. En Perú, crónicas indígenas hablaban de una larga noche en la que la luna permaneció fija, como si el cielo se hubiera detenido. En Egipto, registros jeroglíficos fragmentados sugieren que hubo un día extraño en que los astros no siguieron su curso habitual. ¿Acaso todos estos pueblos, separados por océanos, vivieron el mismo fenómeno? Si fue así, entonces lo ocurrido en Canaán no fue un milagro local, sino un evento global, un quiebre en el tiempo que dejó huella en toda la Tierra. La ciencia moderna se resiste a aceptarlo, porque el solo hecho de que la Tierra se detuviera sería un desastre absoluto. Los océanos se desbordarían en tsunamis inimaginables, los vientos arrasarían continentes, la atmósfera misma se desgarraría. Nada sobreviviría. Y sin embargo, los antiguos dijeron que ocurrió y que los hombres vivieron para contarlo. Entonces surge una teoría inquietante. ¿Y si lo que se detuvo no fue el movimiento físico del planeta, sino la percepción del tiempo? Es decir, que los hombres fueron sumergidos en un espacio donde las horas se dilataron, donde el día se extendió artificialmente, no por el sol, sino por el tejido del tiempo. Los físicos hablan hoy de la relatividad del tiempo, de cómo la gravedad y la velocidad pueden dilatarlo. Algunos teóricos incluso sugieren que es posible manipular la percepción temporal en áreas limitadas. Si eso es cierto, el milagro de Josué podría haber sido una manipulación de la dimensión temporal. Los guerreros vivieron horas adicionales en un solo día, sin que el cosmos se destruyera. Para ellos, el sol y la luna estaban quietos, para el universo, todo seguía su curso. Pero hay otra lectura, aún más inquietante. Algunos conspiracionistas aseguran que lo que Josué presenció fue la intervención de inteligencias superiores. Que el sol detenido fue el resultado de una manipulación cósmica hecha desde fuera de la Tierra. Que la lluvia de granizo que cayó sobre los amorreos no fue natural, sino un ataque dirigido, una especie de armamento avanzado desplegado desde lo alto. En esta visión, Josué fue un líder elegido para presenciar la intervención de una fuerza que los antiguos llamaron Dios, pero que actuó con un poder que hoy describiríamos como tecnológico. Los textos antiguos no intentan dar explicaciones. Para ellos, fue simple, el sol se detuvo, la luna se paró, y la batalla se ganó. Lo dejaron escrito con la naturalidad de quien relata lo visto. No usaron metáforas ni giros poéticos, hablaron de un hecho. Y esa es la fuerza del relato, no se presenta como mito, sino como historia. Y lo que la historia dice es brutal, hubo un día que duró más de lo que debía, un día en que lo eterno dobló el tiempo para cumplir un propósito. Después de aquel día, Israel nunca volvió a mirar el cielo de la misma manera. El recuerdo del sol detenido se convirtió en símbolo de que el universo mismo podía ser alterado por una causa justa. Para Josué, fue la confirmación de que no luchaba solo, de que lo eterno combatía a su lado. Para los guerreros, fue la prueba de que sus vidas estaban insertas en una historia mucho más grande que ellos. Y para los enemigos, fue un trauma imborrable. Comprendieron que se enfrentaban a un pueblo cuyo Dios podía doblar el cosmos para darles la victoria. El eco del milagro resonó en las generaciones siguientes. Se convirtió en prueba de que lo invisible puede irrumpir en lo visible con fuerza devastadora. Y al mismo tiempo, sembró un miedo profundo. Si el sol y la luna, los cuerpos celestes que gobiernan los días y las noches, podían detenerse, entonces nada era seguro. Ni el tiempo, ni las estaciones, ni los ritmos que rigen la vida. Todo podía ser interrumpido por una voluntad superior. Los rabinos siglos después dirían que lo que Josué experimentó fue una suspensión del orden natural para revelar que el tiempo pertenece a lo eterno y no a los hombres. Los místicos afirmarían que aquel día Israel vivió dentro de un pliegue de la realidad, un espacio donde la flecha del tiempo fue rota. Y los conspiracionistas modernos sostienen que aquel fue uno de los primeros registros de una intervención cósmica, no un mito, no una metáfora, sino un evento real donde fuerzas desconocidas manipularon la realidad. Lo que más estremece es que este relato sigue vigente, porque nos enfrenta a una verdad brutal, lo que llamamos tiempo no es absoluto.
Es una cuerda que puede ser extendida, doblada o detenida. Y si ocurrió una vez, ¿qué nos asegura que no pueda ocurrir de nuevo? ¿Qué pasaría si mañana el sol dejara de moverse en el cielo durante horas? La humanidad entera entraría en pánico. Los científicos se quebrarían buscando explicaciones, los gobiernos intentarían ocultarlo, y millones mirarían al cielo con el mismo terror que los guerreros en Gabaón. La historia de Josué no es solo un recuerdo antiguo, es una advertencia escrita en fuego. El tiempo no es dueño de sí mismo, la creación no es autónoma. Todo puede ser detenido cuando lo eterno lo decide. Y ese día quedará grabado para siempre como uno de los misterios más imposibles de la historia humana, el día en que el sol y la luna se detuvieron, y la realidad entera se inclinó ante la voz de un hombre.